Somos estudiantes de segundo semestre de Economía en la Universidad de Anáhuac y como trabajo final de nuestra materia Taller de Economía Aplicada, impartida por la maestra Marcela de la Sota Riva, hablaremos sobre el desarrollo económico que ha tenido Brasil en estos últimos tiempos. Pues para hablar sobre el desarrollo que ha tenido Brasil, me quiero remontar hacia la década de los 30, en donde Brasil tuvo un cambio de gobierno y también de economía, porque se empezó a enfocar en dos modelos. El primero es el de la industrialización por sustitución de importaciones. ¿A qué se refiere esto? Brasil era un país pues importador, un país que no producía, que no tenía industria. Las tenía pero en un pequeño sector. Sí, en esa época también no solo Brasil, sino países de Europa, de América del Norte, América Latina, decidieron adaptar ese modelo, ¿no?, de sustitución de importaciones para pues así poder crecer y no depender de nadie y ir hacia arriba. Claro, un caso similar puede ser el de Irlanda, que también decidió hacer lo mismo. Bueno, en este caso Brasil decide sustituir la importación por industrialización, lo que pues generó obviamente un auge económico y un principio de crecimiento y desarrollo económico. Fue un círculo virtuoso, ¿no? O sea, te industrializas, generas empleos, hay más consumo, más trabajos, o sea, es un apoyo para la economía en general. Claro, sí, o sea, obviamente esto, pues, o sea, cosas buenas pues traen más cosas buenas. Y la segunda cosa que quiso hacer Brasil, el segundo modelo, después de neutralizarse y después de producir sus propios bienes, quiso exportar. Entonces Brasil empezó a crecer hacia afuera y empezó a expandirse al mundo y a darse a conocer. Brasil empezó a exportar sus productos hacia el Pacífico, gracias a que es el país más grande de Latinoamérica y tiene pues bordes con casi todos los países, excepto con Chile y Ecuador, pues pudo exportar hacia esos países, se puede decir que dependen ahora de él, porque son países más pequeños y países que no están tan desarrollados como lo es Brasil ahora. Y eso permite que Brasil, a medida que se industrializó, pudo exportar hacia esos pequeños países que están pues bordeándolo, y como es costa igual pudo irse hacia el Pacífico. No, hacia el Atlántico. No, sí, Pacífico. Okay. Lo que hizo que Brasil pues comenzara, ¿no?, este crecimiento y este desarrollo económico que ha tenido, pues empezando por estos dos modelos. Algunos resultados que se notan después de este cambio de economía, de este cambio de desarrollo ya para empezarse a producir pues café y exportarlo. Brasil pudo llegar a una cifra de empleo de 2.5 millones. Empleos formales. Sí, lo cual es una cifra histórica, nunca antes se había logrado, y pues gracias a esto de la industrialización y de la exportación pudo lograrlo, lo que habla de lo que es Brasil ahorita, ¿no? También tomamos en cuenta pues no solo estos modelos de que Brasil quiso adoptar, sino de las políticas que usó, las políticas que implementó para llegar a estos desarrollos económicos que está teniendo y este crecimiento. Y pues para hablar de eso pues tenemos que ver a fondo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Brasil en torno a sus políticas para que lograra a crecer? O sea, ¿qué hizo en su política fiscal? Sí, bueno, pues hablando de la política fiscal, es un instrumento que manipula el gobierno, ¿no? Claro. Tiene dos variables claves que son la recaudación de impuestos y el gasto del gobierno. La buena administración de Brasil no solo habla de la administración de este gobierno, sino viene desde antes, desde el gobierno de Inácio da Silva, que finalizó en el 2011, tomó posición la presidenta actual, que es Dilma Rousseff. Esta presidenta ha sabido manipular muy bien lo que es la política monetaria y la política fiscal. Ha hecho un gran trabajo en ello y pues todo empezó desde la administración pasada, ¿no? Que ahí fue cuando se empezó a tomar en cuenta el nombre de los países BRIC, que son Brasil, Rusia, India y China. Pero pues, hablando de Brasil, empezó pues desde la recuperación que tuvo desde la crisis del 2008, claro. La crisis que comenzó en Estados Unidos,
pues Brasil, gracias a que todas, pues decir, su gente, sus consumidores y sus productores, una variable esencial que tuvieron fue la de la confianza, porque el consumidor no dejó de consumir y el productor no dejó de producir, así de fácil. Y pues hablando así en términos de los sectores, pues ahorita en Brasil el sector real, que es el sector que son englobados todos los sectores económicos, el primario, secundario, el de bienes y servicios, se encuentra en su máximo histórico. Ahorita el sector de servicios en Brasil está al top. Y actualmente se dice que Brasil es la economía más sólida que antes de la recesión del 2008. Bueno, hablando de los cambios de la política fiscal, Brasil decidió, pues, se fue por el lado de los impuestos, generando una gran parte de su ingreso, haciendo que Petrobras y otra empresa llamada El Tesoro, son empresas muy grandes, Petrobras de petróleo, hiciera capitalizaciones hacia el gobierno muy grandes que contribuyeran hacia el Producto Interno Bruto directamente, capitalizaciones de su capital social, ¿no? Sí, sí. Eso hizo que los ingresos fiscales aumentaran el gobierno, y pues esto repercutió directamente con un 13.6% hacia el PIB. Solo la empresa Petrobras. Solo la empresa Petrobras. Y el objetivo primario, pues, principalmente era recuperar el superávit del sector público, porque Brasil tenía un superávit público, el cual se fue perdiendo después de la recesión. Pues el objetivo principal fue, bueno, pues vamos a recuperar ese superávit, ¿no? Y pues, para el siguiente año, para el primer trimestre, ya tenían recorrido más de la mitad de ese superávit que quieren recuperar, y este era del 3%, o sea, para el primer trimestre ya tenía más del 1.5%, ya estaba llegando casi al 2%, lo cual se quiere decir que las políticas de recaudación de impuestos habían sido muy buenas. Y pues también hay que darle crédito a los gobiernos subnacionales, que son los estados, ciudades, así. Y las provincias. Sí, registraron un incremento igual, manteniendo un incremento no desproporcionado al ingreso de las personas, al ingreso personal disponible, incrementos pequeños a la recaudación tributaria. Y empresas como instituciones financieras y las empresas que exportan productos básicos, se les incrementó un porcentaje de ese impuesto hacia un 16.3%, porque pues son las empresas que más aportaban, y se les aumentó el impuesto sobre la renta. Y pues hablando de programas sociales, gastos, pues Brasil mantuvo programas sociales como es la Bolsa de Familia y la superación a la pobreza extrema. Bueno, estos programas son muy importantes, sí, ya que básicamente pues la gente por ejemplo, la gente que apoya con estos programas le da más confianza a consumir, pues que directamente pues las empresas producen más porque reciben más utilidades. Sí, sí. Como dices tú, o sea, lo importante de esta recuperación de Brasil fue el consumo, ¿no? Sí, la confianza que tuvieron las personas. Y sobre todo los programas, ¿no?, que impartieron durante el periodo del presidente Da Silva, que eso igual ayudó como que a hacer que equitativo, ¿no?, esta recesión que tuvieron en la crisis, y que salían adelante todos juntos, ¿no? Sí, salieron juntos. Es una república democrática que le queda perfectamente el nombre. Y pues hablando de reducciones salariales, funcionarios del gobierno reclamaban un salario más alto, y pues Brasil dijo no, la presidenta dijo no, espérense, ahorita no se puede, y gracias a eso también hubo un aumento en el salario mínimo, igual de la mano de los apoyos sociales, y ese incremento en el salario mínimo pues también repercute en ayuda a las familias que tienen menor ingreso. Claro, como que quiso retrasar el incremento de los salarios de los funcionarios para poder dar el salario mínimo, ¿no? Sí, claro. Sí, es quitándole a uno y apoyando a otro. Claro, ajustándole. Sí. Y pues una parte muy importante que tomó en decisión la presidenta fue pues reducción a los gastos corrientes, ¿no? Que son esos gastos que pues a la ligera no los ves,
pero cómo marcan, o sea, son gastos que realmente sí se reflejan en cifras y pues... Y algunas veces son gastos innecesarios, ¿no? Sí, como... Y muy grandes. Sí, por ejemplo, si se va de viaje un funcionario importante, pues quiere llevar a toda su familia, pues no. O sea, Sí, todo lo que gasta. y pues también como que también Brasil, debido a esto, tiene un fondo de ahorro para el Mundial del 2014 y para los Juegos Olímpicos consecutivos, que son en el 2016. Y pues esa es una parte de sus gastos, como otra que el gobierno ha decidido apoyar a Petrobras con la exploración de nuevas áreas de producción, aguas profundas. Hablando de las Olimpiadas y del Mundial que se hace en Brasil, habla del gran momento en el que está, ¿no? En el desarrollo que está teniendo, porque los inversionistas, viendo un punto económico, están viendo expectativas buenas en Brasil, y esto ha generado que la gente quiera invertir su dinero en él y quiera pues lograr tener inversión, tener infraestructura en Brasil, lo que hace que Brasil pues crezca, ¿no? A partir de Sí, todas estas Sí, inversiones. claro, trayendo a todos los inversionistas. Sí, pues esto en México es muy importante que sea una economía sólida y pues Brasil es la economía más sólida de la región y pues es importantísimo ya que pues, teniendo la confianza de personas externas hacia el país pues puede haber inversión extranjera directa, que esa es la que apoya para mantener en balance la balanza de pagos. Sí. Y pues también otra política muy importante que ha sabido manejar muy bien el gobierno de Brasil es la política monetaria, que habla más o menos acá nuestro compañero Daniel. Bueno, hablando de la política monetaria de Brasil, lo primero que hizo el Banco Central fue dejar de apoyar a las empresas tan excesivamente para renegociar sus deudas y también poniéndole nuevas normas para cuando les otorgan créditos. Por ejemplo, lo primero que hicieron fue elevar el capital inicial del 11% al 16%. También lo que hicieron en los créditos automotrices fue que el capital inicial, o sea, el pago inicial fuera del 20% como mínimo. También empezaron a poner mucho más enfoque en los requisitos para las tarjetas de crédito, para no desfalcarse más que nada. Y también otra cosa que hizo el Banco Central, y que es lo que le preocupa mucho, es bajar su tasa de inflación. Quiere lograr llegar a una tasa del 4%. Sí, es un objetivo súper ambicioso, porque ahorita se encuentra en un 6.2, algo así, ¿no? Sí, y lo quiere bajar hasta 4% para pues, así seguir su crecimiento económico que siga pues, creciendo. Y luego otro gran problema que tiene Brasil es que le entran demasiadas monedas extranjeras, y esto pues está haciendo como que mucha presión en su tipo de cambio. Y pues lo que está haciendo ahorita el Banco Central es comprar moneda extranjera para tratar de equilibrar esto, tener reservas Sí, de para moneda que no pierda valor su moneda. Sí, Claro, para que no se esté evaluando. Intenta por medio del retirar dinero, ¿no? del comercio para que no cause esto inflación. Sí, que no se esté evaluando. Y pues logra su objetivo de mantenerla baja. Y pues yo creo que el Banco Central, en su labor de política monetaria hablando, está haciendo muy bien su función también, y esto en conjunto con la política fiscal está pues teniendo esa buena conexión que está generando que Brasil pueda llegar a tener una política monetaria pues tan eficiente como lo tiene la política fiscal, porque esto no es fácil Sí. de lograr. Y otra cosa también que es muy importante es que Brasil ahorita tiene una tasa de interés del 7%. Pues esto lo que nos dice es que Brasil está pues, creciendo, que su crecimiento sí está acelerado y que también sus precios están bajando. Y pues gracias a esta tasa de interés tan baja, pues está trayendo muchos inversionistas extranjeros que quieren hacer negocios ahí. Y otra cosa que dio mucho a Brasil por su economía es que cuando fue la recesión, como ya le había dicho un compañero, es que sus familias y el gobierno no dejaron de gastar. Algo que aún con esta crisis, desde el 2003 el gasto de la gente ha ido creciendo y creciendo continuamente cada año. Y también algo que les ayuda mucho es que tienen mucho mercado de trabajo. Sí, son, como se le dice a Brasil, el gigante de Sudamérica. Sí, claro. A lo que podemos llegar después de hablar de estas políticas, de la manipulación del gobierno de estas políticas, es de que Brasil, a comparación de otros países, por algo Brasil y los demás países BRIC son especialmente nombrados que tienen un auge económico. Sí, tiene un potencial de desarrollo que muchos no tienen. Sí, Más bien casi. sí, se puede decir que tienen un desarrollo económico alto
pues... O sea, debido a esto que se ha podido juntar el gobierno con el pueblo, se puede decir, ¿no? O sea, el pueblo no ha perdido la confianza en que lo que hace el gobierno es lo mejor para ellos. Pues tenemos nuestro caso, ¿no? El caso de México, cuando el gobierno pues vemos que al aplicar sus políticas pues a veces nosotros no reaccionamos de la manera, ¿no? Cuando aumentan los impuestos, nosotros pues reaccionamos de otra manera, y siento que Brasil ha tenido mucha confianza en su gobierno, y esto le ha ayudado a que el gobierno pueda implementar sus políticas de la mejor manera. Teniendo en cuenta pues todos estos aspectos, podemos concluir que Brasil es un país que está en desarrollo y va en potencial, va en exponencial, ¿no? Sí, además de que siendo un país que tiene una producción, una magnitud enorme, se preocupa por el medio ambiente. Como se muestra en el trabajo las gráficas, pues Brasil es un país, a comparación de los del centro y del Caribe, de los demás de Sudamérica, es de los que más produce y que mantiene su emisión de gases contaminantes como el dióxido de carbono pues por debajo de ellos. Y pues eso es muy importante, porque no solamente te hace preocupar por tu economía y no por tu entorno, porque pues te llegan las externalidades y pues no puedes trabajar de manera eficiente. Sí, o sea, todo esto es conjunto de lo mismo, ¿no? O sea, todo esto habla del buen momento de Brasil, del crecimiento que está teniendo y pues y de cómo lo está aprovechando. Ajá, y esto hace que pues todo alrededor gire bien, ¿no? O sea, hablando del medio ambiente, hablando de la contaminación, hablando de sus funcionarios, hablando de el mundial, de las olimpiadas. O sea, Brasil ahorita está pues rankeada en el sexto PIB en potencial en nivel mundial, pero si Brasil sigue así, estamos de acuerdo que puede llegar hasta el tercero o cuarto lugar, Sí. ¿no? Entonces pues siento yo que analizando todos estos factores que determinan ahorita el crecimiento de Brasil, pues podemos llegar a eso, ¿no? O sea, tener pues una cierta confianza en que Brasil no va a ser como que un país que brilla por un momento y después vuelve a caer en una recesión o en una baja. Siento yo que Se está haciendo muy sólida. exacto, se está haciendo una zona de economía. Obviamente hay ciclos económicos, pero siento que Brasil, como lo probó en el 2008, puede salir de esos ciclos y puede hacerlo de una mejor manera. Entonces, como ejemplo de modelo económico podemos poner pues eso, ¿no? O sea, el país Brasil hoy en día. Sí, un ejemplo a seguir Brasil, porque ha sabido manejarse, dada la situación, dada la solución, ¿no? Y pues Brasil lo ha hecho muy bien. Sí, claro. Y pues, en conclusión sería nuestro trabajo, nuestro análisis de la situación de Brasil ahora, y pues muchas gracias por su atención.